todos y a todas. Bienvenidas a este nuevo foro de Convergencia Medios. Hoy vamos a hablar sobre crisis sanitarias, del desconfinamiento al cambio del modelo de salud. El día de hoy tenemos 3 personas invitadas en nuestro foro. Está acompañándonos Jessica Sarmiento, integrante del Movimiento Salud para Todos y Todas. También nos acompaña Víctor Vallejos, también integrante del Movimiento Salud para Todos y Todas. Y nos acompaña Atilio Herrera, vicepresidente de la FRODE SAP. Bueno, vamos a hablar entonces en este foro un poquito de la crisis sanitaria. La idea es que vayamos abordando el desconfinamiento y el modelo de salud y cómo se van relacionando estos en sus distintas etapas. ¿Ya? En primer lugar, algunos comentarios generales de lo que ha sido la crisis sanitaria. Durante los últimos meses hemos visto un manejo que ha sido terrible de parte del gobierno. Hemos visto una inconsistencia importante en los discursos del mismo, una tosudez también, por decirlo menos, respecto al escuchar o no escuchar a los gremios de la salud, a funcionarios y funcionarias, trabajadores de la salud, quienes hemos estado más de cara a cara frente a la pandemia. Y además se ha visto un ocultamiento importante también de datos durante todo el proceso de información que se ha dado, en especial en los primeros meses de pandemia. Me gustaría saber, Jessica, Atilio y Víctor, si es que tienen algunas reflexiones generales de cómo se ha dado la pandemia, cómo lo han visto ustedes desde sus áreas de trabajo, qué conflictos han visto al respecto y cómo han vivido estas primeras semanas de intento de desconfinamiento. Cómo lo han visto las comunas en los lugares donde trabajan, cómo han visto que ha sido recepcionado por sus compañeros y compañeras trabajadores de salud, cómo lo han recepcionado también nuestros usuarios y usuarias. Nos gustaría que nos vayan comentando un poquito al respecto, cuáles son sus reflexiones sobre esto. ¿Alguien quiere? Cuéntanos un poco. Vamos a ver, Atilio trabaja en atención primaria, ¿cierto? Víctor en un hospital. Sí, vale. Jessica también en atención primaria. Trabaja en distintas comunas, entiendo. Jessica trabaja en Recoleta, Atilio de Peñalolén, ¿cierto? Sí. Yo también trabajo por allá. Y Víctor, ¿en qué hospital estás trabajando actualmente? En el Hospital San Juan de Dios. En San Juan de Trabajo en la unidad de paciente crítico, hago turno en una URI y en la de medicina. Ya, cuéntanos un poco, Víctor, ¿cómo has visto estas últimas semanas, cómo se ha ido desarrollando el tema del desconfinamiento en tu lugar de trabajo? Bueno, primero agradecer la invitación y saludar a los compañeros que están participando del foro. Bueno, nosotros, al menos en el Hospital San Juan de Dios, en la última semana efectivamente hemos experimentado una disminución de la carga asistencial en relación a coronavirus. Esto ha sido sostenido en la última semana. Esto ha implicado que algunas de las medidas que se implementaron inicialmente para abrir nuevas unidades que se hicieran cargo del aumento de la demanda asistencial empezaron a cerrarse. También personal extra que se había contratado bajo modalidad de honorario probablemente va a ir finalizando su relación contractual con el hospital ahora en agosto. En paralelo, hemos ido experimentando como un aumento de la carga asistencial de las enfermedades no coronavirus, lo cual era esperable. Pero más allá de este momento inicial de disminución de carga asistencial, al menos lo que proyectamos es que en virtud de ciertas condiciones en las que me imagino que vamos a ir profundizando después, la probabilidad de que tengamos rebrotes
y de que nuestro sistema de salud vuelva a verse enfrentado a una presión asistencial bien importante, alta, y cómo se maneje esa situación, bueno, va a depender un poco de lo que impulse el gobierno, pero también de lo que se logre empujar como desde las organizaciones de los trabajadores y desde nuestros propios lugares de trabajo. Eso inicialmente. Gracias, Víctor. Jessica, ¿qué opinas de esto que menciona Víctor sobre la necesidad de verificar también cómo lo están tomando los trabajadores o cómo se está viendo desde la organización de los trabajadores este nuevo proceso de desconfinamiento? Bueno, en realidad, yo creo que son realidades locales bastante distintas a nivel nacional, incluso a nivel metropolitano. O sea, una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que en realidad el peso que hay de las realidades locales y de los determinantes sociales de las distintas poblaciones van a significar igual impactos distintos, tanto como en la planificación, en los recursos y en el impacto de la población. Al menos en el área metropolitana norte no tenemos como la misma impresión. Sí hay una baja, hay una baja como en las consultas, pero estas medidas de desconfinamiento que han sido tomadas por decisiones como a nivel más local, ¿cierto? Como a nivel un poco más micro, igualmente van a impactar en las demás comunas por quienes componen, por ejemplo, la fuerza de trabajo de donde se están librando las cuarentenas, por los cruces de Gran Santiago, etcétera. Sin embargo, en la comuna de Recoleta, la verdad es que ha sido bastante, digamos, como constante la expresión de la pandemia. Las consultas sí bajaron un par de semanas, pero esta semana sí ha vuelto a subir bastante. Quizás la gravedad de los cuadros se han visto disminuidas, pero la verdad es que se nota como el aumento de la consulta nuevamente, se nota también cómo impactan las medidas de un desconfinamiento que no ha sido previamente bien coordinado. Y los trabajadores y trabajadoras en general lo que hemos hecho un poco es tratar de ir respondiendo a lo que ha ido pasando. La segmentación o la diferencia que han habido entre las políticas más nacionales y las políticas locales, se nota como el impacto que genera tanto en la carga que tiene que recibir la APS, los hospitales, porque no hay una planificación conjunta, ¿ya? Entonces, muchos de los programas que tenemos se han ido adaptando como en función de lo que ha estado pasando, un poco de las olas. Siempre actuamos un poco después de las olas, luego tratamos de anticiparnos a lo que son las últimas tendencias, pero otra vez nos encontramos en que los programas no se han visto preparados. Entonces, es como una constante adaptación en realidad, una falta de planificación en general y no se puede proyectar mucho qué va a pasar como a nivel local. En cuanto al rol de los trabajadores, sí destaco que que es muy importante en realidad la influencia que tenemos como trabajadores por la cercanía, sobre todo en APS, de cómo están actuando los usuarios, la población en general, para poder tomar decisiones. Entonces me refiero a esta pequeña disociación que se ha visto. Gracias, Jess. Y Atilio, ¿cómo lo han visto ustedes desde la FEDESAP? ¿Han tenido asambleas recurrentes, reuniones? ¿Cómo lo han estado manejando desde la federación? ¿Han tenido como actividades de análisis conjunta entre los trabajadores que pertenecen a la federación respecto a la pandemia, a las mismas necesidades que tienen? Sí, mira, nosotros constantemente estamos manteniendo reuniones entre las dirigencias de la federación, que la Federación Oriente reúne las 8 comunas del sector oriente de la región metropolitana,
y por lo tanto estamos constantemente comparando cuáles son las realidades locales, ¿no? Y un poco lo que decía la compañera también, que las realidades locales no siempre son iguales. En nuestra federación tenemos la particularidad de ser la federación más desigual de Chile, entre comillas. Tenemos los sectores más ricos de Chile, ¿cierto? En sectores de la dehesa, Vitacura, y al mismo tiempo tenemos sectores donde está la gente más precarizada también de Chile, Peñalolén, Macul, por ejemplo. Entonces, y las comunas también repiten un poco eso, y nos vamos dando cuenta que, primero que todo, hay una disparidad total en los recursos que se están destinando a la atención primaria para esta pandemia. Hay comunas que han tenido la posibilidad de poder entregar muchos recursos para para la pandemia, para poder resolverla, y otras comunas que han tenido que ir reconvirtiendo ítem y han tenido que ir adquiriendo deuda, ¿cierto? Que el futuro se van a pagar carísimo, para poder solventar las prestaciones más básicas que la pandemia ha requerido. Eh, entonces, eso ha hecho que tengamos una disparidad en los criterios y disparidad también en la forma de enfrentar la pandemia. Eh, y evidentemente todo esto se complica aún más cuando estamos en presencia de un gobierno que lo único que ha hecho ha sido ir implementando medidas improvisadas para poder ir dando respuesta más que nada a los intereses económicos, más que a la población y los intereses sanitarios de la población. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varias comunas que empezaron el desconfinamiento ya hace un par de semanas atrás, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, La Reina, que fueron las primeras que empezaron el desconfinamiento. No obstante, ya el número de consultas y de casos confirmados por COVID-19 han aumentado de manera preocupante, principalmente en las comunas de Lo Barnechea, La Reina y Ñuñoa, por ejemplo, donde ya se está estudiando nuevamente poder volver a fases de confinamiento. eh, y eso, evidentemente, ha venido acompañado eh, como les decía, de improvisaciones, y que todavía no están claros los criterios con los cuales se van a ir generando el desconfinamiento. Los criterios de trazabilidad están muy por debajo de lo que se pudiera esperar o lo que incluso plantea la OMS, ¿no? Entonces, eso más la disparidad de recursos hace que la atención primaria esté muy complicada para poder llevar adelante la pega como se desearía, ¿no? Y bueno, y ahí los trabajadores estamos tratando de presionar y presionamos a las autoridades locales, que también tenemos diferentes realidades, ¿no? Es decir, a los compañeros de Providencia es muy difícil la relación que tienen con su alcaldesa, la Evelyn Matei, por ejemplo, donde no pueden dialogar con ella, donde las indicaciones vienen desde arriba, versus otras comunas como Macul, donde hay algún grado de mayor conexión entre la autoridad local y los trabajadores, ¿ya? Entonces tenemos esas disparidades eh, y que han afectado harto también al estado de hoy día de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias, Atilio. Claro, como vas mencionando, existe esta disparidad a nivel país que nos ha generado a la larga un manejo bastante incoherente sobre la necesidad del confinamiento, la necesidad del desconfinamiento. Las medidas que se van tomando en los distintos centros de salud han sido, como también mencionaba Víctor y Jessica, bastante improvisadas o reaccionarias sobre la marcha, armando los protocolos. No estamos para nada preparados para enfrentar algo por el estilo. Respecto del desconfinamiento propiamente tal, ¿qué medidas piensan ustedes que deberíamos tener para avanzar hacia el desconfinamiento? Por ejemplo, dependiendo de cada comuna donde están. Por ejemplo, sabemos que Recoleta es una comuna bastante numerosa, hay más hacinamiento quizás, o las comunas que mencionaba Tilio, es bastante distinto cómo se vive el hacinamiento en Peñalolén versus la cantidad de personas que pueden vivir por metro cuadrado en Lo Barnechea o en Vitacura. ¿Qué factores piensan ustedes que son relevantes para decidir si es que deberíamos mantener un confinamiento o no? ¿O qué piensan que nos falta
como para poder avanzar hacia un proceso de desconfinamiento que sea seguro, que permita tener también ciertas certezas para los mismos trabajadores y trabajadoras. Mira, yo creo que el desconfinamiento pasa básicamente por mejorar las medidas de diagnóstico, el alcance del testeo, ¿cierto? Que hoy día se ha empezado lo que ha sido el testeo activo, pero que todavía no alcanza para poder considerar que es un testeo activo y masivo. O sea, todavía no alcanza un porcentaje de cobertura que nos permita poder ir aislando rápidamente a las personas que están contagiadas. Por otra parte está el tema de la trazabilidad, que es la piedra angular de poder controlar la pandemia, ¿no? Y como bien salía en un estudio hace unos días atrás, que nosotros en Chile tenemos, por cada caso contagiado, un seguimiento de trazabilidad a 1,5 contactos en promedio, siendo que la OMS establece que deberán ser 3 contactos en promedio por cada uno de los contagiados. Por lo tanto, todavía tenemos mucha gente que está, ¿cierto?, luego circulando y haciendo recorrer el virus, ¿no? Y las medidas de trazabilidad no se van a poder implementar bien si no hay los recursos necesarios para poder implementarlo. ¿Ya? Contratar más personal, tener más implementos, y que eso se pueda generar de manera rápida, ¿ya? Entendiendo que una persona, cuando es diagnosticada, en 24 horas se debiera aislar al círculo de contacto estrecho, y nosotros lo estamos haciendo en 48 horas. Por lo tanto, además de ser poco la trazabilidad, es tarde ya el aislamiento. Y evidentemente lo que son las medidas sociales, ¿no? O sea, es difícil que podamos mejorar el aislamiento de los casos positivos y sus contactos estrechos si el gobierno insiste con mantener una agenda social tan exigua como la tiene, y que está más preocupado de reactivar la economía que de aislar a las personas y los contactos estrechos. Entendiendo que la gente se ve obligada y combinada a tener que salir de la casa, producto de que el estómago pide la comida, ¿cierto? Entonces, si no hay esas medidas sociales, evidentemente que la gente se va a ver obligada a salir. Claro, igual ha habido una diferencia importante, pienso yo, con cómo se enfrentan las personas en términos sociales a la pandemia. No sé si lo han visto ustedes, yo pienso que igual hay un poquito más de conciencia de parte de la población sobre cómo enfrentar la pandemia, en términos de autocuidado, etcétera, pero aún así, como las medidas no han sido suficientes, como viajamos hacinados en el metro, como tenemos que ir, no sé, a la feria a comprar y siempre está lleno, ha sido bastante difícil avanzar hacia tener un enfrentamiento fuerte contra el coronavirus. Jessica, ¿qué opinas tú de esto? Sí, ¿cuáles son las medidas que nos permitirían avanzar hacia un desconfinamiento? Claro. La verdad es que es bien complejo cuando a esta altura en realidad está casi incontrolable el asunto. Mucho tiempo pensamos que si se tomaban las medidas de aislamiento necesarias, las medidas de trazabilidad o de aislar comunidades completas, por ejemplo, con los cordones sanitarios, etcétera, podríamos haber salido un poco más pronto de esto. Sin embargo, las medidas igual han sido débiles porque no se dieron las condiciones para que pudiera solventarse la mayoría de la población, y por lo tanto siempre hubo una obligación de salir. Además que esto viene hace mucho tiempo. O sea, la falta de conciencia también de la enfermedad que tiene la población en general, la falta de educación y de automanejo, y la poca posibilidad de tomar decisión sobre el propio estado de la salud, hace que sea muy difícil realmente controlarlo, y ahí es donde el gobierno también responde con medidas como sumamente represivas y violentas, que lo que hacen es perpetuar un poco este modelo asistencialista. Entonces, se refuerzan muchas de estas medidas que vienen como de la militarización por sobre el control realmente, el control de la salud de la población, que es donde se deberá avanzar hace mucho tiempo.
Entonces está como también esa problemática de base, y esa problemática de base no se refuerza positivamente, sino que lo hace de forma negativa. Obviamente las medidas que obligaron a mantener la economía en ciertos indicadores, ¿ciertos? Hubo mucha preocupación por mantener los indicadores de la economía de los mercados internacionales, por sobre indicadores de la salud. Entonces estos indicadores llegan muy, muy tarde y además se interpretan de forma distinta. Por ejemplo, esta idea de que los nuevos contagiados se relacionen estrechamente con los contagiados anteriores, tampoco nos habla de necesariamente mejorar o de aislar a la población enferma o a las personas enfermas. Bueno, más allá de los errores, creo que una buena medida sería tener las políticas de seguridad social que siempre deben haber estado desde un inicio, y así permitir que la población pueda ejercer una cuarentena total y con dignidad. No estar obligados a salir, no romper la cuarentena apenas, porque ¿qué pasa? Apenas se disminuyen un poco la severidad en realidad de la cuarentena o estas medidas de castigos de la cuarentena, la población sale inmediatamente con mucha falta de control, lo cual se aumenta el riesgo exponencialmente. Entonces, eso es lo que también está produciendo estos rebrotes, y yo creo que todavía estamos a tiempo como para poder generar las condiciones mínimas que puedan solventar a la población y que, por lo tanto, eh, no tengan que estar exponiendo constantemente. Eso por un lado. Está silenciada. Ahí sí. Entiendo igual que como Movimiento Salud para Todas y Todas han ido trabajando este tema también. Ahí no sé si es que Víctor quizás podrías comentarme un poco qué han conversado al respecto como organización. Sí, o sea, primero somos bien pesimistas en relación a cómo va a ser la evolución de la pandemia en los meses siguientes. Esto tanto por problemas específicos relacionados con la estrategia de trazabilidad, de seguimiento que ha impulsado el gobierno, y por otro lado también en relación a ciertas condiciones de carácter infraestructural. En relación a la estrategia de trazabilidad, además de lo que ya había mencionado Atilio y Jessica, es evidente de que, por un lado, el gobierno hace un uso mañoso de las cifras, que cuando te hablan de que existe más de un 80% de trazabilidad, un 100% de trazabilidad, es a partir de indicadores que hasta cierto punto están diseñados para mostrar el éxito del manejo y para empujar un aceleramiento en las medidas de desconfinamiento, sin tomar en consideración las sugerencias que ha hecho el mismo Consejo Asesor de COVID u otros sectores de la academia respecto a cómo llevar adelante esa trazabilidad. Por poner solo un ejemplo, cuando el gobierno habla de un 80% de trazabilidad, está hablando de que un caso confirmado en 48 horas, al menos lograron identificar a un contacto de esa persona confirmada. Cuando, por ejemplo, en un esfuerzo conjunto que ha hecho la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, ellos recomiendan que la trazabilidad debe medirse en función del tiempo que pasa entre que la persona parte con síntomas y llega la notificación. Entonces debe medirse en función del porcentaje de casos en que ese tiempo es menor a 48 horas y se logra cerrar ese proceso, cosa de implementar a tiempo las medidas de aislamiento. El hecho de que el gobierno no escuche a su consejo asesor, no escuche a la academia, habla en el fondo de cómo manejan las cifras y de cuál es la estrategia que está detrás. Cuando hablamos, por ejemplo, también del aumento en los test, esto que se ha llamado como la búsqueda activa de casos,
hay una buena probabilidad de que esa búsqueda activa de casos esté destinando esfuerzo hacia población en la que no necesariamente vaya a lograr identificar más contactos. O sea, cuando se empiezan a hacer test de manera masiva, sin mucho criterio sanitario, evidentemente el porcentaje de positividad va a bajar de los exámenes, y eso va a ser mostrado como un criterio para poder avanzar en la medida de desconfinamiento, pero no se va a traducir en que necesariamente esa disminución de la positividad te hable de que la enfermedad esté más controlada. En el fondo, acá hay o sea, se continúa de parte del ministerio una lógica de gestión de la crisis que es abiertamente autoritaria, que no toma en consideración ni a la academia, ni a los trabajadores organizados, ni la experiencia que se ha acumulado en estos meses de trabajo en el contexto de la pandemia, y eso hace prever, por tanto, que la evolución de los meses siguientes no va a ser muy positiva. Y es algo que, tal como mencionaban los compañeros, ya se está evidenciando, y algo que también ha quedado demostrado en la medida que los casos en las últimas semanas han aumentado en algunos sectores, y que también la capacidad de propagar la enfermedad de las personas contagiadas, eso también se está demostrando que ha ido aumentando en las últimas semanas. Y por otro lado están las condiciones estructurales, que también varios ya las han mencionado, y que de fondo son las mismas del comienzo de la pandemia. O sea, las situaciones de hacinamiento en las comunas de sectores populares, las situaciones de hacinamiento en el transporte, necesariamente nos van a llevar nuevamente a una situación en la que los contagios vuelvan a aumentar. Bajo ese panorama, yo creo que además de la presión que potencialmente se pueden ejercer desde las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, desde las organizaciones de usuarios, va a ser importante apelar también a la organización social, la organización popular, a la organización de los territorios, ya que va quedando en evidencia nuevamente, tal como al inicio de la pandemia, que el gobierno, más que estar preocupado por la salud y el bienestar de la población, el foco siempre ha estado puesto en lo que ellos llaman la reactivación económica, que traducido en el contexto actual es la preocupación por la actividad de los principales grupos económicos del país. Y ya que el gobierno siempre ha puesto el foco en esos términos, solo nos queda a la misma población organizada el cuidarnos entre nosotras y nosotros mismos. Y ahí el rol que pueden jugar como tanto los espacios organizados de trabajadores como los espacios organizados a nivel de las comunidades podría ayudar a controlar en algo este escenario que al menos en los próximos meses no se ve tan positivo. Qué lamentable igual escucharlo, da bastante desesperanza sabernos en esta situación de que ha habido un manejo tan negligente que solamente se ve que puede ir empeorando la situación. No hay mucha capacidad de parte del gobierno de generar de eliminar la incertidumbre que tenemos los trabajadores y las trabajadoras y también la misma población. Nos hacen una pregunta aquí por el foro. Nos dice un compañero: ¿es compatible la protección del empleo, ya que hay más de 1 millón de cesantes, y la reactivación de la economía con un desconfinamiento seguro? ¿Y qué debería hacerse para que estos sean compatibles? Atilio quizás podría respondernos a esta pregunta. Igual quería consultarte si es que, como Frodesap han ido trabajando en este tema, si es que tienen algunas sugerencias o que lo han hablado, por ejemplo, con alguna municipalidad que se les haya escuchado como trabajadores de sugerencias para implementar un desconfinamiento seguro. Sí, mira, a ver, que básicamente el problema del desconfinamiento, y más o menos la pregunta lo empieza a encaminar para allá, que habla de, por una parte, la protección al empleo y el versus el desconfinamiento seguro, ¿ya? Evidentemente que
si no hay leyes de protección al empleo decente, ¿cierto? El desconfinamiento va a seguir siendo siempre inseguro. Las medidas de trazabilidad y de control van a ser siempre insuficientes en la medida que haya una alta movilidad de la población, ¿ya? En, a lo largo de nuestra región, por ejemplo, la región metropolitana, un trabajador o trabajadora promedio transita dentro de 3, 4 comunas para llegar desde su casa al trabajo y viceversa, y por lo tanto es un trazo tan largo que la posibilidad del contagio y de contagiar también se multiplica en la medida que, como ya lo habían comentado los compañeros y las compañeras, los medios de transporte no están aptos para acoger cómodamente a las personas. Entonces, lo fundamental es que en la medida que no exista una agenda social importante, no va a haber posibilidades de hacer un desconfinamiento seguro, ¿ya? Ahora, de que el desconfinamiento se está volviendo una necesidad, evidentemente que lo está volviendo. Y no tan solamente por el punto de vista económico, sino que el punto de vista también de la salud mental de la población, ¿ya? Que se está viendo muy, muy, muy perjudicada, ¿cierto? Sobre todo en segmentos de la población que son particularmente vulnerables, el adulto mayor, la mujer, los niños y las niñas, ¿cierto? Son poblaciones históricamente más vulnerables, ¿cierto? Por la estructura patriarcal, sobre todo el sistema de producción y de la familia que le está empezando ya mucho sobre ello, y por lo tanto es necesario tratar de empezar a hacer un desconfinamiento. En las municipalidades se han tratado de generar, en algunas municipalidades en realidad, generar algunas estrategias que permitan que el desconfinamiento pueda ir siendo un poco más seguro. No obstante, por ejemplo, un ejemplo, la municipalidad de Providencia, ¿cierto? Que eh, plantea algunas medidas de resguardo de algunos sectores públicos para poder desconfinar seguramente, pero por otro lado abre el Costanera Center, ¿cierto? Lo mismo en Lo Barnechea, donde las plazas donde juego de los niños, sobre todo en aquellos sectores vulnerables de la comuna, están todos los juegos de los niños tapizados en papel alusa para que no se puedan utilizar. No obstante, se abre el portal La Dehesa. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay una priorización sobre cuáles son los focos de contagio que hay que detener, ¿no? Asimismo, las ferias libres están más restringidas para el acceso a las personas, pero los malls están más abiertos. Entonces, hay una disociación, ¿cierto? Y las municipalidades no están tomando muy en cuenta estas situaciones, ¿no? La fiscalización es muy insuficiente, la promoción desde las autoridades locales también es muy insuficiente y sobre todo es muy insuficiente eh, el, el escaso o el nulo vínculo que están teniendo las autoridades locales con las organizaciones sociales, ¿no? Los trabajadores podemos conversar en algunos casos más, ¿ya? Sin embargo, como no hay un vínculo real con las organizaciones sociales territoriales, eh, no hay una penetración de una política hacia los sectores que están más vulnerables, ¿cierto? Y ahí evidentemente que es un punto a potenciar, ¿no? Cómo la organización social territorial en este caso se ha estado autogestionando también para poder dar respuesta desde el poder popular a la demanda de la pandemia. No tan solo con las ollas comunes, sino que con los comités de salud que se han estado levantando en distintas poblaciones, el apoyo mutuo que se ha estado dando con aquellas familias contagiadas. Entonces, al parecer, la organización popular, como suele ocurrir, va varios pasos más adelante que las autoridades locales, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Muchas veces la población suele ser más certera en hacerle frente a las crisis y termina cumpliendo en esta virtud tan importante que existe en el pueblo de la solidaridad. Logramos hacer mucho más frente a las crisis y a esta crisis en particular. Ha sido tremendamente importante
el desarrollo de la organización popular durante la pandemia, igual tiene que ver un poquito con lo que sucedió post revuelta popular, todas estas estructuras populares que quedaron más o menos funcionando, permitieron también que la organización de la crisis sanitaria también fuera un poquito más fuerte y se fuera fortaleciendo también en este tiempo. Nos consultan también aquí en el foro, una compañera nos menciona, ¿existen planes de acompañamiento o de contención para las y los trabajadores? Y de no haber, ¿cuáles piensan ustedes que serían los puntos más críticos a abordar? También cómo se ha enfrentado esta situación de desconfinamiento o esta proposición de desconfinamiento por parte de los trabajadores en términos de agotamiento o también de un poco de angustia que se puede sentir sobre como, bueno, vamos a retomar este momento peak o muy álgido que tuvimos de crisis sanitaria, se nos va a colapsar nuevamente el centro de salud, nos van a faltar recursos. Esto igual genera bastante angustia, incertidumbre o sentimientos un poco encontrados para el personal de salud que necesita que esto siga avanzando, que necesitamos que la pandemia baje un poco y que nos ha afectado profundamente también en términos de salud mental. ¿Qué piensan ustedes? ¿O han visto de parte de los lugares donde ustedes trabajan algún plan de acompañamiento en este proceso? A ver si es que alguien me puede ahí contestar. Jessica, por ejemplo, en Recoleta, ya que es una comuna que de repente se ve como un poquito más progre. ¿Qué has visto tú? ¿Cómo de parte de las autoridades, de las jefaturas, el término de la pandemia en torno a las condiciones de salud mental de los trabajadores? En realidad, claro, Recoleta tiene una forma de trabajar que puede ser muchas veces cercana entre autoridades y trabajadores, por un lado, y también muchas de las implementaciones que se han ido realizando ha sido también como en parte de iniciativas de los propios trabajadores a nivel local, y eso también es importante, se puede destacar y rescatar desde la comuna, donde sí habría una construcción como de esta, aunque sea improvisado, pero sí de estos programas, no necesariamente hablando como de los planes de acompañamiento, sino más bien un poco de las decisiones que se toman. Pero sí se han abierto espacios de autocuidado que lamentablemente han sido poco tomados. Uno pensaría que, por ejemplo, estos programas podrían ser llevados a cabo o impulsados por psicólogos, psicólogas. Sin embargo, también son personas que se han visto superadas por la pandemia y que también están ejerciendo su labor y por tanto no podrían hacer como un plan de acompañamiento hacia los mismos trabajadores. Ahora, aquí viene como un poco, yo creo, la discriminación que pueda existir según la situación laboral y la seguridad social que tenga cada trabajador. Podemos distintos trabajadores estar ejerciendo la misma labor, incluso más. Sin embargo, un honorario puede estar trabajando el triple, 4 veces más que una persona contratada, por ejemplo, por lo que viene en el mismo contrato. Ya yo mismo ingresé como, por ejemplo, parte de un refuerzo, entonces no tenía como derecho a semana de cuarentena, no hay seguridad social, no hay mutual, y por lo tanto, por ejemplo, la mutual cubre solamente a las personas que están contratadas. Entonces, siendo los mismos efectos, estando en el mismo contexto, y quizá en algunos casos teniendo una mayor necesidad, no existe un plan de acompañamiento, más allá de lo que sea lo que ha ofrecido en parte el ministerio, como en su teléfono, en su página web, no se ha visto. Sí hubo mucho acompañamiento, y esto otra vez de relevar de parte de la población, de ofrecimiento de salud mental gratuita, ¿cierto? De organizaciones, de grupos de psicólogos que ofrecían acompañamiento. En algunos casos también solamente acompañamiento a personas que trabajaban en hospitales también, y ahí también se hacía otra diferenciación, como asumiendo que, por ejemplo, personas que trabajaban en turno solamente podían verse afectadas, no así las personas, por ejemplo, de la atención primaria, que no estaban muchas veces acostumbradas a vivir el impacto de lo que significa la pandemia misma y las consecuencias como más fuertes de la pandemia, que llegan a ser y esto lo digo así como abiertamente, que
ver personas, muchas veces, ver personas morir frente a ti, acompañar a las casas, a personas que tú ves que son, que veías en la cotidianidad de la atención primaria, que se descompensan rápidamente y que impacta así profundamente. Y acompañar también, saber cómo acompañar también a los familiares, cómo acompañar el buen morir también, por ejemplo. Son impactos que igual no solamente se trata del cansancio, sino que también en términos emocionales es un desgaste importante. Y eso muchas veces se asume o se obvia y no están los espacios tampoco. Hay espacios sí de autocuidado, pero muchas veces también por esta misma falta de planificación y todo, es difícil acceder, ¿ya? Y solamente puede ser una hora al final de la jornada, al final de la semana. Entonces, en realidad son muchas de las aristas que afectan también la salud mental y eh, se ha visto indicado en fondo que las condiciones laborales que eh, son las que te van a dar en realidad la necesidad o no de un acompañamiento. O sea, si tenemos buenas condiciones laborales, si tenemos buenos espacios, si tenemos espacios para poder expresarnos, poder también cambiar el foco, momentos de pausa, quizás no sea necesario tanto implementar algo aparte. Bueno, y esto también como para relevar el trabajo de algunos otros compañeros también, que muchos trabajadores no han parado en ningún momento de pensar en el tema de la pandemia. O sea, la pandemia es algo que está 24/7, donde los llamados telefónicos son hasta tarde, donde los pacientes también te llaman hasta tarde, los familiares, pacientes que se descompensan, entonces no hay un descanso tampoco y esto también nos afecta a todos. Claro, y es como dices tú, hay harta experiencia emocional igual que vive una y uno cuando trabaja con pacientes de riesgo, cuando ve a sus pacientes de toda la vida, como dice acá una personita en el foro, dice, cierto Jessica, en APS vimos nuestros pacientes de toda la vida morir en sus casas. Y eso igual ha sido duro, o sea, una como profesional de salud igual se endurece un poco muchas veces o terminas naturalizando un poquitito de repente el dolor o la misma muerte, uno la enfrenta de maneras distintas, pero la pandemia en realidad nos pegó como una bofetada a todas y a todas con esta situación, o sea, se escapa totalmente de nuestras manos o de la idea que teníamos de vivir una situación así. Nunca antes visto. Entonces, toda esta transferencia que se provoca al compartir, al acompañar a los pacientes, porque no es solamente la atención física que uno hace, pero la atención médica, de controlarle sus signos vitales, de ver que está respirando bien, sino que también ha sido necesario cubrir necesidades como gestionar alimentación, gestionar de repente, no sé, ropa para recién nacidos u otras cosas. Entonces también vamos conteniendo bastante la parte emocional de los pacientes y eso pienso que nadie estaba preparado para vivirlo de esta manera tan intensa. Quiero ahora saltarnos a otro tema, hablar un poquitito del modelo de salud. Quería preguntarles a ver si es que ahí nos puede responder cada una, qué características debiera tener el modelo de salud o cómo pensamos que debería ser el modelo de salud ideal, también contrastado con la pandemia, como qué tipo de modelo de salud hubiera sido el ideal o cuál debería ser el ideal para más adelante enfrentar una crisis sanitaria como esta. A ver si Atilio puedes partir. Bueno, mira, yo creo que el enfrentamiento que el gobierno le ha dado a la pandemia nos muestra cómo no debe ser el modelo de salud, partiendo por eso, ¿cierto? Claro. Que bueno, si bien es un modelo que venía fallando hace años ya, hace bastantes años, la pandemia ha terminado de desnudar todo lo malo que tiene este sistema y cómo lo han enfrentado, ¿cierto? Porque empezaron y vieron la respuesta a la pandemia en base a la urgencialización del problema, viendo más respiradores mecánicos, más camas de hospital, pero se olvidaron de aquel sector de la población que
de la salud que está más cercano a la población, la atención primaria, ¿no? Y bueno, volviendo a los orígenes del Tratado de Alma-Ata, ¿cierto? Cuando plantea que la atención primaria es la piedra angular de todo sistema de salud y que la atención primaria no como una prestación de una consulta médica o de profesional, sino que la atención primaria como potenciadora de, del vínculo y de la prevención en conjunto con la población. Ese es lo más sustentable económicamente y lo más sustentable también para la cifra en salud, ¿cierto? Es un modelo donde las determinantes sociales de salud sean enfrentadas en su totalidad, ¿cierto? Y no solamente pensar en la salud como la carencia de enfermedad, sino que mirar la salud desde esa totalidad y esa globalidad que nos plantean las determinantes sociales. Saber que si no hay vivienda, o por tanto hacinamiento, no hay salud, saber que si no hay derechos sociales, no hay salud, saber que si no hay pensiones dignas, no hay salud, saber que si no hay trabajo, no hay salud, etcétera. ¿Cierto? Entonces, un modelo que pueda tener una mirada global del concepto de salud y anclado principalmente en la atención primaria, que debiera estar resolviendo la mayoría de los problemas de salud, ¿cierto? En un modelo como este. El Tratado de Alma-Ata lo plantea, que el nivel de resolución de la atención primaria tiene que ser cerca del 90%. Y hoy día estamos bastante lejos de eso, ¿no? Entonces, y siempre se ha estado apostando a construir más hospitales, bueno, más que construir más hospitales, en pasarle la plata del Estado a las clínicas particulares para que ellas puedan resolver el problema, desfinanciando, por lo tanto, el sistema público, ¿no? Así que, en definitiva, también se establece que esta dualidad de sistemas, ¿cierto? Uno público y uno privado, donde un sistema privado va hacia el 20% de la población, que es la más rica, la más joven y la que menos se enferma y la que se lleva la mitad de los recursos, versus el otro sistema que se lleva la otra mitad de los recursos, que tiene el 80% de la población más vulnerable, más vieja y la que se enferma más. Evidentemente que hay una disparidad gigante, ¿cierto? Por mucho que peleemos nosotros por subir el PIB del aporte estatal, que hay que subirlo, ¿cierto? Al menos 2 puntos estamos por debajo de lo recomendado, pero si ese aumento del PIB se sigue yendo hacia la población que menos se enferma, ¿cierto? Y se sigue yendo hacia los poderes económicos de la ISAPRE y de las clínicas, no va a haber una solución. Y por lo tanto la solución efectivamente tiene que ir por empezar a construir desde abajo, ¿no? Sí, y desde abajo la salud con características más populares. Mira, afortunadamente yo creo que parte de esta pandemia lo que ha hecho que en algunos sectores de los gremios se haya generado al menos la voluntad de conversar un modelo de salud, la voluntad de conversar un proyecto unitario de modelo de salud y dejar de lado las disputas parcelarias, ¿ya? Si bien todavía existen, pero durante los últimos 30 años al menos uno puede ver en la historia de las organizaciones de salud cómo la atomización de las mismas organizaciones ha ido quitando relevancia al trabajador y trabajadora de la salud como sujeto social de cambio. Hoy día por lo menos hay una intención de poder ponerse a conversar y que esta conversa se está viendo un poco con objetivos un poco más estratégicos, ¿no? Eh, y ya no se está deteniendo la conversa y la lucha de los trabajadores en pedir un bono más, un bono menos, ¿ya? Al menos, por ejemplo, desde la Confusam, ante todas las propuestas de bonos que se están manejando desde el Senado, la Cámara de Diputados y el gobierno, nosotros hemos dicho que no nos interesan más bonos, ¿ya? A nosotros nos interesa cambiar el sistema de salud y lo que a nosotros nos interesa es dignidad para los trabajadores y las trabajadoras. Con bono se te va en un fin de semana, ¿ya? En cambio la dignidad te dura, se mantiene. Y ahí hay una maduración de nuestros compañeros y compañeras en mirar ese horizonte más estratégico. Gracias, Atilio. Ahora Fabián nos pregunta acá, sabemos que el problema es estructural, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso.
¿Cómo podemos levantar programa para cambiar el modelo de salud existente? A ver si Víctor puede comentarnos o responder esta pregunta. Entiendo que desde Movimiento Salud para Todos y Todas, desde sus inicios, se trabajó en términos programáticos, cómo queríamos cambiar el modelo de salud existente. Bueno, esto se relaciona también con cómo avanzamos en la constitución de un actor colectivo que tenga la capacidad para, desde la movilización social, disputar una transformación estructural del modelo y del sistema de salud. Hasta un tiempo histórico reciente, lo que hemos evidenciado es que existe un alto grado de fragmentación entre los distintos actores que potencialmente podrían contribuir a la construcción de este sujeto colectivo que tenga esta capacidad de disputa. Por tanto, hay una primera gran tarea que tiene que ver con cómo las distintas organizaciones de trabajadores y de trabajadoras, como las distintas organizaciones de usuarios, nos vamos articulando y somos capaces de ir construyendo un programa que sea compartido y somos capaces de ir generando una disposición para luchar y para movilizarse en función de conquistar esa transformación. Y en paralelo, en la medida también de que la lucha por una nueva salud no se relaciona solamente con la transformación del sistema de salud como de la parte asistencial, sino que tal como comentaba Tilo recién, tiene que ver con los determinantes sociales y cómo somos capaces de construir una sociedad que favorezca el bienestar general de la población. Es necesario que seamos capaces de articularnos con otros movimientos sociales, con otras luchas que tienen relación directa a la hora de construir una sociedad distinta. O sea, por ejemplo, es imposible conquistar niveles de bienestar adecuados para toda la población si no existe una transformación de la matriz productiva que explota de manera irracional los recursos naturales. Es imposible conseguir un bienestar integral para la población si es que no se solucionan problemas básicos a la hora del acceso a vivienda, pensión, educación, etc. Por tanto, es necesario que se vayan dando esa articulación entre los distintos sectores del movimiento social. Ahora, particularmente en el plano del programa de salud a levantar, algunos énfasis que ponemos desde el MCPT son, por una parte, la construcción de un sistema único de salud. O sea, para nosotras y nosotros ese es un elemento central. La pandemia vuelve a evidenciar esta lógica perversa incluso que se esconde detrás del sistema privado. Por ejemplo, en los primeros meses de la pandemia, cuando en los hospitales públicos hacíamos enormes esfuerzos por aumentar nuestra capacidad de camas críticas y de atención de la población que llegaba con patologías graves, veíamos que mientras hospitales como el San Juan de Dios llegaba casi a doblar o a triplicar su capacidad de atención, clínicas privadas como la Clínica Las Condes aumentaban discretamente su número de camas y aún así estaban dispuestas a distribuir utilidades entre sus dueños. Ese ejemplo es algo que es transversal al sistema privado en su conjunto y por tanto si uno quisiera avanzar hacia una mejor salud para toda la población, eso implica que los recursos que actualmente se destinan hacia salud se destinaran exclusivamente a satisfacer las necesidades de la población y que no hubiese un traspaso de esos recursos hacia los bolsillos de la industria privada de la salud, que en Chile toma particularmente la forma de la ISAPRE y las clínicas privadas. Por tanto, avanzar hacia un sistema único donde los prestadores sean o 100% públicos o hegemónicamente públicos pasa a ser una tarea esencial. Y dentro de eso, un primer paso puede ser darle un golpe definitivo a la ISAPRE.
el tema de la ISAPRE, cómo funcionan en relación a la seguridad social, es un invento chileno prácticamente único en el mundo, donde se le entrega a la ISAPRE recursos que son parte de la seguridad social para que lucren de manera indiscriminada, estableciendo una serie de filtros para que solamente ingresen a la ISAPRE los sectores más acomodados y más sanos, y por tanto generando condiciones para que ellos logren maximizar sus utilidades. Y nosotros creemos que estamos en condiciones de avanzar en el corto plazo, gracias a, o sea, si es que nos ponemos de acuerdo y logramos presionar hacia en ese sentido, a que, por ejemplo, la ISAPRE se eliminen y que todos los recursos que actualmente se llevan la ISAPRE pasen a un fondo común, y ese fondo común se destine exclusivamente a fortalecer el sector público de atención. Eso es un elemento central. Y otro elemento central que me parece clave también en relación a la experiencia que hemos acumulado también en relación a la pandemia, tiene que ver con la construcción democrática de un nuevo sistema de salud. Hemos visto que no solamente este gobierno, sino que gobiernos previos también, pero fue particularmente evidente en cuanto al manejo de la crisis sanitaria por la pandemia, esta lógica autoritaria que mencionábamos antes, donde las decisiones se toman sin tomar en consideración lo que opinan la academia o lo que opinan los trabajadores y trabajadoras organizados, no habla de la necesidad de que para que tengamos un sistema de salud que efectivamente responda a las necesidades de la población, necesitamos que ese sistema de salud se construya desde abajo, con participación protagónica y democrática de sus trabajadores y de las trabajadoras, y también de las comunidades organizadas. Un tercer elemento que me gustaría visibilizar en relación a lo programático, que desde nuestra perspectiva también se hizo particularmente evidente en estos meses de pandemia, tiene que ver con cómo pensamos la tarea de los cuidados, más allá de lo estrictamente sanitario, como una tarea que en el marco de la división sexual del trabajo se ha asignado históricamente a las mujeres, como una tarea que debiese ser asumida por la sociedad en su conjunto, a través, por ejemplo, de la construcción de un sistema plurinacional de cuidado, que cree una infraestructura pública donde esas tareas de cuidado, que son, por ejemplo, la atención en las casas de los adultos mayores con mayores niveles de dependencia, el cuidado de los niños y de las niñas, dejen de ser tareas que se naturalizan y que se le entregan exclusivamente en responsabilidad a las mujeres de las familias, y pasen a ser tareas que sean asumidas por la sociedad en su conjunto. Nosotros creemos que ese es un pilar que tiene que estar fuertemente articulado con la construcción de un nuevo sistema de salud, y que en el marco de la pandemia se hizo evidente, ¿cierto? O sea, lo que hemos visto en relación a la pérdida de empleo en las mujeres que se han visto obligadas a quedarse en sus casas cuidando a los niños y a las niñas porque ya no están yendo al colegio, la sobrecarga de las mujeres en las tareas del hogar, que se ha profundizado en el contexto de la pandemia, y también, por supuesto, las situaciones de violencia que se han exacerbado en esta situación, son argumentos de sobra que nos hablan de la necesidad de pensar la salud y en particular los cuidados a partir de transformaciones de este tipo, o sea, por ejemplo, la construcción de este sistema plurinacional de cuidado. Ya, gracias, Víctor. Buen resumen de los pilares principales de un programa para una nueva salud. Bueno, ya estamos cerca de cerrar el programa. Quiero invitarla a presentar una pequeña reflexión final. Ojalá que puedan incluir en esto cómo ven ustedes
o qué elementos creen que son centrales en torno a un nuevo modelo de salud. Jessica, ¿puedes partir? Sí, bueno, mucho dijo Víctor ya sobre nuestro programa de Movimiento Salud para Todas y Todos, o Movimiento Salud para Todos, y quería como relevar quizás algunas particularidades sobre eso. En el último tiempo también, aparte de dar una vuelta a lo que sería la necesidad del sistema plurinacional de cuidados, que mucho es nuestra, lo sacamos como una gran consigna que se ha podido impregnar, y luego cuando empezamos a profundizar en ese análisis, que hace poco, y a pensar un poco más en también cómo llegamos a cabo un modelo de salud feminista y qué implica eso, nos damos cuenta también que eso de hablar de un, o sea, un modelo de salud feminista implica una forma de construcción distinta. Somos como muy pesimistas quizás para el diagnóstico y lo que existe actualmente, pero también la pandemia nos genera muchas oportunidades, muchos desafíos, y nos obliga más aún a transformar profundamente la sociedad y eh, el país por completo y mucho más allá. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia eso? La forma de construcción, nosotros creemos que un modelo de salud feminista implica necesariamente que los valores por el cual se sustentan también sean vistos de forma contrahegemónica. O sea, es decir, que lo que hemos visto vertical y sumamente jerárquico, ¿cierto? Castigador, violento, eh, se vierta de una forma, de un proceso tan democratizador, que se vuelva horizontal, que se vuelva más sensitivo en términos de participación, de escuchar, y que se vuelva mucho más comunitario. O sea, avanzar hacia un modelo de construcción que sea a partir del co-cuidado y de pensar mucho más allá de qué es lo que le afecta a la sociedad en su conjunto. Y para eso las transformaciones tienen que ser profundas y tienen que ser subversivas y tienen que cambiar todo lo impuesto. Nosotros creemos que el modelo de salud actual que existe, que es patriarcal y mercantil, viene de un modelo también androcéntrico, adultocéntrico y también hospital, hospital, hospital céntrico también, y además centralizado como en Santiago, ¿cierto? Centralizado en las grandes capitales, en las grandes urbes. Entonces, todo lo que venga a subvertir ese orden nos va a llevar a un modelo transformador. Y ese modelo transformador necesariamente puede ser feminista, y feminista no lo vemos también tampoco como un ideal que se acaba, que se agota, sino que también es algo que está constantemente transformando como, y que también nos hace, por lo tanto, avanzar a ser más dueños y dueñas de nuestras decisiones, dueños de nuestra capacidad de tener el control sobre nuestro bienestar, sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios, y ya avanzándose eso, entonces las decisiones empiezan a ser mucho más conscientes y por lo tanto mucho más trabajadas, mucho más transformadoras. Avanzar también hacia superar la homogeneidad con que se mira y avanzar hacia lo plural, ¿cierto? Hacia eso también nos permite entonces avanzar hacia lo plurinacional. Y para eso también tenemos desafíos que nos quedan a la vuelta de la esquina, ¿cierto? El plebiscito, todas las articulaciones que hay en los movimientos sociales. Un modelo de salud no puede ser solamente cambiado desde la salud, sino que también tiene que ser articulado. Eso. Wow, igual suena intenso escucharlo así. Es un desafío importante el que se nos viene y pienso que la pandemia nos tensa también a asumir este desafío de manera más expedita y aún más audaz. Como este es el momento para generar cambios. Estamos cuando hay crisis también se generan grandes oportunidades. Y bueno, son muy importantes los elementos que entrega Jessica en torno a esto que se nos viene. ¿A ti le quieres dar algunas palabras de reflexiones finales?
Sí, mira, yo creo cortito en realidad, porque creo que Jessica y Víctor profundizan bastante sobre el programa y creo que particularmente hay mucha coincidencia en lo que se ha planteado, ¿no? Y evidentemente estamos en un momento que tenemos que aprovecharlo al máximo, justamente para poder ir instalando estas discusiones. Salimos de octubre y en octubre afortunadamente se abre las posibilidades para empezar a discutir todo, ¿no? El malestar social explota de forma tan violenta y radical que permite que el consciente se abra a discutirlo. Y la gente que antes estaba en su casa y miraba con desgano lo que pasaba con el sistema y decía nunca va a cambiar, bueno, la gente se entusiasma y cree que efectivamente se puede cambiar. Y eso es un cuadro, un cambio cualitativo con las condiciones subjetivas que venían desde antes de octubre. Y este proceso constituyente, ¿no? Que igual amenaza por una parte con cerrar cualquier discusión en un pacto de élite, y que con estos quórums, ¿cierto? Y con estas discusiones medias cerradas en salas de los constituyentes electos, que pueden efectivamente quedarse en la formalidad de un proceso, ¿ya? Y ahí el rol de las organizaciones sociales, las organizaciones políticas de izquierda, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, tienen el rol y la necesidad de abrir esa sala, ¿ya? De generar una movilización social y obligar a que los constituyentes y las constituyentes electas se vean obligadas a decidir en pro del pueblo, ¿cierto? Y no decidir en pro de los acomodos que puedan estar ocurriendo dentro de la sala. El acuerdo de noviembre del pacto de las élites amenaza con repetirse nuevamente en el proceso constituyente. Y amenaza con generar una nueva constitución donde cambien las formas, pero no cambie el fondo, ¿cierto? Eh, y en el tema de salud, evidentemente que necesitamos cambiar el fondo del concepto de salud y eso significa cambiar el sistema completo, ¿ya? Es impensable un nuevo modelo de salud dentro de un estado como el actual, ¿ya? No, sería un bicho muy raro, ¿cierto? Y no tendría ninguna posibilidad de desarrollo tampoco, nacería muerto. Y ahí es que desde las luchas particulares, en este caso de la lucha de salud, tenemos desde las organizaciones el deber de poder plantear este horizonte que va un poco más allá. No es aprobar por aprobar, no es la convención constituyente por la convención constituyente, no es marcar el voto AC por marcar el voto AC, sino que es todo un proceso de lucha, ¿cierto? Y la síntesis final de este proceso de lucha tiene que ser para el pueblo, no puede ser para las organizaciones políticas de la élite ya sea de izquierda o la élite de derecha. Eh, el pueblo, ¿cierto? Sus organizaciones populares, revolucionarias, tienen un rol hoy día que cumplir en radicalizar este proceso constituyente que está en marcha ya. Claro, bueno, como dice Tilio, la salud no se puede escindir de todo lo que es los cambios que necesita el pueblo. O sea, necesitamos cambios en salud, necesitamos cambios en educación. Hay un modelo completo que es necesario transformar también para que tenga sentido el modelo de salud que estamos buscando y que queremos. Víctor, ¿quieres dar algunas palabras de cierre? Sí, muy de acuerdo con lo que planteaba Tilio recién. Me parece que es importante vincular el momento político actual con la revuelta de octubre y el momento destituyente que abre, en términos de la posibilidad de pensar en un país radicalmente distinto en el que hemos habitado en las últimas décadas. Estando de acuerdo con que el proceso institucional que se abre con este acuerdo de noviembre, teniendo serias limitaciones, va a ser indispensable que seamos los pueblos organizados quienes logremos abrir los límites de ese proceso. Y eso, evidentemente, que por un lado pasa por
proyectar movilización y ocupación masiva de las calles nuevamente cuando estén las condiciones para aquello. Y también va a pasar por el hecho de que las distintas organizaciones sociales y políticas de los pueblos organizados aprovechemos la discusión constituyente para que podamos ponernos de acuerdo en un camino de transformaciones estructurales, que le demos carne, que la pensemos, en que vayamos generando un programa amplio, en que vayamos cristalizando este anhelo de dignidad que surgió de manera tan fuerte en octubre, en una propuesta concreta de nuevo país por construir, con la voluntad de disputarlo y de presionar y de movilizarse para concretarlo. Ya, gracias. Quedamos todos bien esperanzados entonces con lo que se nos viene y lo que se puede hacer. Gracias Jessica, gracias Atilio, gracias Víctor por participar del foro. Agradecemos mucho que hayan podido estar compartiéndonos hoy sus reflexiones. Quería agradecer también a las personas que estuvieron viendo y que mandaron algunas preguntas. Vamos a seguir, bueno, desde Convergencia Medios también se agradece la participación, y para que sigan las redes sociales también, para que puedan seguir enterándose de las actividades que van a ir saliendo en los distintos foros. Ya, eso entonces, muchas gracias Jessica, Víctor y Atilio por participar del foro. Nos vemos entonces en las calles próximamente. Super. Vale, chao, Buenas noches. compañeras y compañeros, que les vaya bien. Gracias. Chao, gracias.